Job capítulo 11 es el tema 6, el tercer debate, como título, Zofar, el amigo que se cree autosuficiente. ¿Será que tenemos hermanos en Cristo que se creen muy autosuficientes? ¿Ah? El primer amigo, que es Elifaz, es un amigo que se deja llevar mucho por los sueños y visiones. El segundo, por sus tradiciones, que es Bildad. Y este Zofar, el tercer amigo de Job, es un amigo que se cree muy autosuficiente. Entonces vamos al capítulo 11, versículo 1. Ahí rápidamente arriba en su Biblia dice: Zofar acusa de maldad a Job, ¿verdad? Entonces ya vamos a empezar a darnos cuenta un poquito cómo todas las cosas que le va a empezar a decir Zofar a Job. Pero bueno, entremos a la lectura. Job capítulo 11, versículo 1. Dice: respondió Zofar Naamatita y dijo: las muchas palabras no te han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. Harán tus falacias callar a los hombres, harás escarnio y no habrá quien te avergüence. Tú dices: mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo, te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Hasta ahí. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Padre, por esta hermosa alabanza que hemos traído delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a través de todas las pruebas y necesidades que pasamos, Señor, reconocemos qué tan pequeños somos delante de ti, Padre. Qué tan grande eres tú, Señor. Te suplico, Padre de la gloria, que me ayudes a poder expresar tu palabra, estos textos, Señor. Que el único propósito es que nosotros aprendamos más sobre tu carácter, sobre tu soberanía, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Bueno, entramos en el tema 6, es el tema 6, y titulado es Tercer debate, Zofar, el amigo que se cree autosuficiente. Recordemos que ante todas las acusaciones que están trayendo los amigos de Job, Dios tiene control, ¿ok? Porque precisamente este libro nos enseña a nosotros sobre la soberanía de Dios sobre la vida de Job. Y también algunos lo exponen, este libro, el por qué los que sirven a Dios pasan sufrimientos. ¿Verdad? Cuando yo empecé a leer, hermano, este tercer debate,
porque todavía vienen más, y se van haciendo más agudos todavía, más fuertes. Cuando empecé a escudriñar el tema de hoy, porque prácticamente nuestra exposición va a ser el capítulo 11, donde dice Sofar acusa de maldad a Job. Capítulo 12 dice como título en su Biblia: Job proclama el poder y la sabiduría de Dios. Capítulo 13, Job defiende su integridad. Y el capítulo 14, en su Biblia arriba dice: Job habla sobre la brevedad de la vida. Y en el capítulo 15 vuelve Elifaz, con el primero que había comenzado, y el primero que hizo el debate, y se convierte en el cuarto debate, que es ya la clase del siguiente miércoles, ¿ok? Y en el capítulo 15 vuelve a hablar Elifaz. Cuando yo leía este tercer debate, o estas acusaciones del amigo de Job, o estas acusaciones de Sofar, los amigos de Job, hermano, realmente les importaba poco o nada la situación de Job. Realmente les importaba, si es poco, podríamos decir que es poco, o definitivamente no les importaba nada la situación de Job. Todos estos debates que estamos viendo nos enseñan a nosotros muchas cosas. Número uno, pues, a no juzgar sin saber. ¿Ok? Nos enseñan a tener misericordia. Nos enseñan a guardar nuestro corazón también. Pero también nos enseñan a que dentro del cristianismo no vamos a poder evitar este tipo de, vamos a llamarle hermanos. ¿Ok? No vamos a poder evitar amistades o hermanos en Cristo que se comporten como estos tres amigos de Job. ¿Ok? No lo vamos a poder evitar. Ya pusimos cómo se encuentra Job materialmente, familiarmente, matrimonialmente, físicamente y espiritualmente, con una fe muy débil. Realmente le pegó en todos lados. En todos lados. Job se siente muy débil en su fe, porque en todo lo que le nombré yo, estaba arruinado completamente Job. Materialmente estaba arruinado, familiarmente sus hijos han muerto, matrimonialmente un matrimonio, ¿se acuerdan lo que le decía a su esposa? Maldice a Dios y muérete. Físicamente ya pusimos cómo se encuentra él enfermo, con mucho dolor. Estuvimos exponiendo algunos textos donde cuando él habla de que él casi aullaba de dolor, no podía dormir. Y bueno, espiritualmente lo muestran las expresiones que él va dando. Cuando dice: mejor no hubiera nacido, mejor cuando nací, ¿por qué no me morí? Y realmente todo lo expresa él porque él se siente muy mal. Se siente muy mal por las pruebas que él está viviendo. Ahora, considero, hermano, que en alguna parte de nuestra vida cristiana hemos pasado por algún tipo de prueba similar. No igual, pero similar. Quizá en algún tiempo has pasado pruebas materiales, físicas, enfermedad, matrimonial, espiritual. ¿Ok? Sin embargo, a pesar de todo eso, hermano, a pesar de todo eso, Dios siempre tuvo control. ¿Amén? Ahora, la exposición de la semana pasada, que fue el segundo debate con Bildad, ¿se acuerdan lo que significa Bildad? Amistad antigua, una amistad de muchos años, pero también significa contenciosa, porque vuelvo y repito, todo esto como que a nosotros nos enseña que de repente vamos a tener o nos vamos a encontrar en el cristianismo con gente así. Entonces, la exposición de la semana pasada, que fue el segundo debate con Bildad, que es la amistad antigua contenciosa, Job expone cómo se siente espiritualmente y físicamente, y Bildad, repetimos lo mismo, ¿verdad? En vez de consolarlo, solo lo agrede.
lo agrede verbalmente. Bildad es una persona que le gusta contender. Y usted va a encontrar en la iglesia cristiana gente que le gusta contender. Y usted tiene que cuidar su corazón. Amén. Tiene que cuidar su corazón. Amén. Se va a encontrar en la iglesia cristiana con personas que solamente les gusta contender. Es decir, cuando Bildad empieza a exponer o hablar en todas esas palabras que Job habla, porque Job está hablando de su dolor, de cómo se siente, Bildad en vez de consolarlo lo empieza a herir. Lo empieza a herir simplemente porque así es Bildad, hermano. Porque así hay hermanos. Así hay. Y Job, en respuesta a lo que le dijo Bildad, ya lo pusimos como que casi no le hace caso. Como que casi no le hace caso porque se da cuenta que todo lo que le está diciendo no edifica. Job necesita consolación. De la exposición de Bildad, Job lo escucha, no lo interrumpe, pero la respuesta de Job es seguir exponiendo el cómo se siente en el capítulo 10, es seguir como hablando con Dios. Job expone cómo se siente, Job se lamenta de su condición, Job expone que se encuentra muy cansado. Job le dice al Señor, hazme entender por qué estoy pasando esto. Eso lo vimos en Job capítulo 10, versículo 2, cuando dije, diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Otra versión dice, estoy harto de mi vida. Porque tenemos que entender cómo está en el dolor de la enfermedad, la muerte de sus hijos, y es lo que él expresa. Otra versión dice, estoy harto de mi vida, dejen que desahogue mis quejas abiertamente y le diré a Dios, no me condenes. Porque él sentía el aguijón, se sentía lo que estaba pasando, y en vez de Bildad consolarlo, lo está hiriendo una y otra vez. Esta amistad antigua, ¿por qué? Porque simplemente en el cristianismo nos vamos a encontrar con personas que solamente le gusta contender. Usted a través de las redes sociales, todos esos que hacen debates y se empiezan a avergonzar, ¿usted ha visto eso? Eso ya no es de Dios, hermano. Eso ya no es de Dios, que vamos a hacer un debate. A mí me han propuesto debates y porque usted es hereje. No, fíjate, eso no es de Dios ya. Porque los debates se hacen con mansedumbre para salir del error, para que Dios se glorifique. No así, ya los debates de hoy, hermano, pues usted es hereje, hijo del diablo, y eso a Dios no le agrada ya. Es pura contención. Así es, Bildad. Se entiende, hermano, que Job está muy mal, y después de que expone todo esto Job, en el capítulo 11, con el que empezamos, comienza a hablar el tercer amigo de Job, y lo empieza a acusar. Todo el capítulo 10, Job está exponiendo cómo se siente, a pesar de todas las acusaciones de sus dos amigos anteriores. Y en el capítulo, él termina de hablar en el capítulo 10, y Sofar empieza a hablar Sofar, y empieza a lastimar a Job, lo empieza a acusar. Y Sofar es el que trata más mal a Job, porque nosotros decimos, bueno, si Elifaz fue tremendo, si Bildad fue, bueno, hay otros hermanos que son más tremendos, Hay otros que son, y Sofar es uno de ellos. Si uno dice, wow, qué tremendo Elifaz, ¿verdad? Yo con él ni al café. Y luego viene Bildad, no, con él ni el saludo. Sofar es más tremendo. Y eran amigos. Y todo esto es, hermano, para que tú y yo cuidemos nuestro corazón. Que en la vida del Señor nos vamos a encontrar con estas situaciones. ¿Qué significa Sofar? Que es el que trata más mal a Job. Sofar significa el que jorgea, así, no del nombre Jorge,
Gea, como el que madruga o como el que canta, y significa también gorrión cantor, pero también te lleva como el nombre de él, como que significa, cuando tú ves un pajarito cantar, hermano, en la mañana, que dices, ¡ay, qué bonito pajarito! ¿Cierto o no? Bueno, eso es lo que significa shofar, como algo amoroso, algo que te causa ternura. Bueno, este amigo es el que trató más mal a Job, el amigo que supuestamente es amoroso, fue el que trató más mal a Job. Por eso arriba en su Biblia dice, Sofar acusa de maldad a Job. Este Sofar, hermano, es más severo. Sofar, el gorrión cantor, ¿ok? El que supuestamente es amoroso, es bien irrazonable y superficial. Así es. Tenemos que acordarnos que este Sofar se cree autosuficiente, y tiene que ver con que este tipo de personas, o en el caso de Sofar, es una persona que no recibe razones de nadie. Se cree que siempre tiene la razón y no le ganas ni una, porque así te vas a encontrar personas en la viña del Señor. No le ganas ni una. Este Sofar no recibe exhortación de nadie y cree que a todo mundo puede exhortar. Estamos hablando de Sofar, Cree que lo sabe todo, y realmente es bien difícil tratar con Sofar. Es complicado tratar con él. Es complicado. Porque al último, mis hermanos, todas estas características de los tres amigos de Job puede ser que abunden en la iglesia. Y nos vamos a topar con personas o con hermanos en Cristo que puede ser que nos encontremos con ese tipo de hermanos, con estas características, que se creen autosuficientes, que no reciben razones de nadie, que siempre creen que tienen la razón, que no reciben exhortación de nadie, que creen que lo sabe todo. Y es muy difícil. El apóstol Pablo dice que hay algunos que son difíciles de llevar. Y puede ser que en la iglesia de Cristo haya muchos sofares como este Sofar, que aparentan una piedad, porque ahorita vamos a ir viendo eso, aparentan una piedad, que aparentan una dulzura, pero son muy duros. Son muy duros, no les gusta recibir consejo de nadie, no le ganas una. No le ganas ni una y se cree autosuficiente. ¿Qué amigos, ¿verdad? ¿Qué amigos? Repito, después de que Job expresa cómo él se siente físicamente, espiritualmente, después de tratar de querer comprender el por qué está en esta condición, le dice al Señor, hablaré en mi amargura, hazme entender por qué contiendes conmigo. Es decir, Job quería saber por qué estaba en esa condición. Y Sofar, en vez de ayudarlo, en vez de defenderlo de los otros amigos, como diciendo, ya paren ustedes, déjenlo calmado. No, Sofar le da más, pero le pega más fuerte a Job. En vez de decirle, amigos, mire cómo está Job, y lo están lastimando más. ¿Verdad que sí? Sofar acusa de maldad a Job. Y como le dije al principio, realmente los amigos de Job ya no les importaba mucho, o quizá nada, cómo estaba Job. Y mire cómo comienza, capítulo 11, versículo 1. ¿Estamos ahí? Respondiendo Sofar la matita, y dijo, mire, lo que le va a decir no es nada edificante, no viene del Señor, pero sí viene de su carne. Verso 2, con pregunta.
Las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. Es bien interesante, hermano, cuando nosotros nos vamos a otras traducciones como la lenguaje actual o la traducción viviente, porque como que ya te enfoca un poquito más a lo que te está diciendo. Lo que le está diciendo este Zophar a Job, entre otras cosas, porque lo vamos a ir viendo, le está diciendo, recuerda, Job ya expuso cómo se siente. Y en vez de que lo consuele, rápidamente Zophar le dice, Job, ¿tú crees que Dios te va a contestar a todas esas charlatanerías que tú dices? Qué rudo, ¿verdad? Como que dice, Job, toda esta palabrería que estás hablando de que cómo te sientes, es nada más porque estás encubriendo tu pecado. Es lo que le está diciendo. Ahora pregunta, ¿qué hacemos nosotros, hermanos, ante una necesidad? Oramos. Hermanos, hay que orar por esta situación confiando que la misericordia de Dios contestará. Job estaba pidiendo que Dios le contestara. ¿Qué hacemos nosotros cuando hay una necesidad? Oramos. Mas sin embargo, Zophar le está diciendo, después de lo que expresó Job, cómo se siente, le está diciendo, ¿tú crees que tantas palabras sin sentido Dios te va a contestar? Olvídate, Dios no te va a contestar. Tantas palabras sin sentido no pueden quedar sin respuesta, en el sentido de que Él le va a contestar. Zophar. La traducción lenguaje actual dice, tantas palabras sin sentido no pueden quedar sin respuesta. Un charlatán como tú no puede ser inocente. ¿Qué le está diciendo Zophar? Le está diciendo, ¿para qué te quejas? Dios no te va a contestar. ¿Quién quiere un amigo así, hermano? Eres un charlatán. Mereces que yo te diga tus verdades. ¿Qué significa charlatán? Embaucador, sinvergüenza, no tienes vergüenza. Hermano, ¿será que en la iglesia de Cristo hay hermanos que usan estas palabras? ¿Sabe qué? Sí los hay. ¿Será que en la iglesia de Cristo hay hermanos como Zophar que le digan a otros hermanos que fácilmente ofenden? Tú eres un charlatán. Tú eres un sinvergüenza. Sí los hay. El amoroso, el gorrión cantor. ¿Será que en la iglesia de Cristo hay gente así, hermano, que va a usar palabras y va a llegar contigo y te va a sobajar y te va a herir y te va a decir, cállate, charlatán, en su falta de dominio? Porque rápidamente nosotros estamos viendo aquí, hermano, que Zophar le responde. Y te vas a encontrar con gente así en el cristianismo. Y tienes que cuidar tu corazón. Tienes que cuidar tu corazón. Porque conforme vayamos viendo las exposiciones de los amigos de Job, Zophar, mire, es el que habla menos, pero el que lo lastima más. Porque cada vez se van haciendo más acaloradas las conversaciones de sus amigos. Entonces dice el versículo 2, las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. Realmente lo que le está diciendo es, Job, ya déjate de hablar tanta falacia, le está diciendo Zophar a Job, porque Zophar es brusco, hermano. Algunos eruditos lo llaman el amigo mordisco, para no decir el amigo que muerde, el amigo que quita pedazos. Zophar es el amigo mordisco. Zophar se goza con lastimar
a Job. Sofar saca todo, no sé qué traen ahí, pero saca todo. Verso 3. Dice, harán tus falacias callar a los hombres. Mire, le está diciendo que es una falacia, hermano. Es mentira, es falta de verdad, algo que esconde. Le está diciendo, Job, tú hablas puras falacias. Veamos, Job está diciendo cómo se siente, todo lo que ha vivido. Quiere hablar con Dios y viene este amigo y le dice, no, pura falacia estás hablando. Lo está tratando más mal. Es una persona que no se detiene, hermano, a ofender a otros. No se detiene y lo ofende y usa palabras, pues le dice mentiroso, le dice charlatán, y no tiene cuidado en lo que dice y en cómo va a lastimar a otro hermano. Y repito, y te vas a encontrar en el cristianismo con personas así. Y tienes que cuidarte. Tienes que cuidar tu corazón. Tengo que cuidar mi corazón. Verso 3. Harán tus falacias callar a los hombres. Es decir, en base a todo lo que le está diciendo Sofar a Job. Le está diciendo, Dios no te va a escuchar. Eres un charlatán. Hablas falacias, tonterías. Hablas palabras sin sentido. Y Elifaz concluye exponiendo que es necesario hablarte de esta manera. Por eso te estoy hablando así. Otra versión dice, desde el verso 3, ¿vamos a quedarnos callados ante tantas tonterías que hablas? ¿Y acaso vas a burlarte de nosotros sin que te respondamos? Fíjese cómo lo está tratando. Bueno, cuando yo leía todo esto, decía, wow, no sé si en ese momento me sentí triste o no sé, porque en la iglesia de Cristo, hermano, hay muchos como Sofar. Este tipo de hermanos que a otros hermanos con facilidad le llaman tontos, le llaman torpes y los sobajan. No podemos hacer eso, hermano. No podemos usar palabras antisonantes a llamar a otro hermano de esa manera. No podemos. No podemos. Tenemos que acordarnos cómo está Job. Si así, imagínense, si no estuviera enfermo o lastima, imagínense en la condición de Job. Y por eso es muy importante, hermano, que cuides tu corazón. Que cuides tu corazón. Eso dice el verso 3. Harán tus falacias callar a los hombres. Harás escarnio y no habrá quien te avergüence. O sea, fíjense lo que le está diciendo. Es como si Sofá le dijera a Job, yo tengo derecho a avergonzarte, de llamarte como yo quiera. Realmente se lo estaba diciendo así. Y no podemos nosotros hacer eso. Entonces, ¿se da cuenta que es el que trata más mal a Job? Y conforme vayamos viendo los demás debates, vamos a ir viendo cómo lo sigue tratando. Verso 4, ¿estamos ahí? Tú dices, 2 puntos, como quien dice, tú dices, Job, ¿verdad? Como que no compartía la doctrina de Job. Tú dices, mi doctrina es pura. Sí dice, ¿verdad? El verso 4. Pero cuando esa palabra tú dices, pues eso dices tú. Como que no. Porque a veces, hermano, nos queremos acomodar las doctrinas. Pero no es así, hermano. Tiene que haber un celo doctrinal, un celo sano y santo. No para sobajar a otros, un celo sano y santo. Dice, tú dices, mi doctrina es pura. Realmente la doctrina de Job era pura, hermano. Sí era pura, pero eso lo está diciendo con sarcasmo. Es decir, la enseñanza que impartía Job era una enseñanza que te llevaba a vivir en el temor de Dios. Toda enseñanza que te lleva a vivir en el temor de Dios, eso pertenece a la sana doctrina.
La enseñanza de Job lo llevaba a practicar la santidad. ¿Cómo era Job? Era recto. Era recto. Y esa enseñanza que impartía Job lo llevó a tener temor de Dios, tanto que en el capítulo 1 vemos nosotros el carácter espiritual de Job, que Dios mismo testifica de él, sabiendo Dios cómo soy yo y cómo es usted, hermano. Dios sabe quién es el que tiene temor realmente. Sin embargo, Sofar, hermano, comienza a ser sarcástico con Job acerca de lo que enseñaba Job, como diciéndole: tú dices que tienes sana doctrina, esa dices tú, que vas a una iglesia según tú de sana doctrina. Otra versión dice: tú aseguras estar en lo correcto y no haber hecho nada malo. Realmente Dios no estaba hablando a través de este hombre. ¿Qué vemos aquí? Que empieza a usar como que la palabra, para seguir lastimando a Job. Porque es bien fácil a veces, hermano, usar la palabra para lastimar a otros o para hablar en la carne. Así es. Amén. Y eso es bien peligroso. Porque cuando la palabra es dura y confronta, pero cuando viene de Dios, hermano, el que se enoja es el que anda carnal, nada más. Amén. Y el predicador tiene que estar tranquilo. Pero también puede ser que alguien se pueda subir a predicar para lastimar a otros con la misma palabra. Y más adelante Job le dice: ¿no tienen temor ustedes de usar la palabra así? Fíjese. Ahora, en base a las acusaciones que le está diciendo a Job, porque ya le dijo charlatán, mentiroso, según tu doctrina es pura, en base a eso, en el verso 5, la versión lenguaje actual dice: ¿cómo me gustaría ver que Dios mismo te acusara? La versión Reina Valera dice, estamos ahí, verso 5, más: ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo? Eso le está diciendo Sofar a Job. Pero ¿sabes lo que le está diciendo según la versión lenguaje actual? Le está diciendo, ¿cómo me gustaría ver que Dios mismo te acusara? El hermano no tenía misericordia. Y Dios no se presta a eso. Amén. Cuando usamos la palabra nada más para lastimar, Dios no se presta a eso. Por eso es muy delicado predicar la palabra de Dios y con qué intenciones las vas a hablar. Porque si de por sí la palabra del Señor confronta, pero cuando viene de Dios, hermano, tenemos que recibirla. Pero el predicador tiene que saber que viene de Dios. No es de que yo me voy a parar aquí, yo tengo ganas de decirle algo al hermano y de aquí de aquí le voy a decir. Entonces dice el verso 5 más: quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo. Me llama la atención esa traducción porque dice: ¿cómo me gustaría ver a Dios mismo te acusara o que te acuse? Es muy rudo este varón. ¿Y sabe qué? Nos vamos a encontrar en la viña del Señor con cristianos así. Y tú tienes que cuidar tu corazón, hermano. Verso 6. Y te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerás entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. ¿Sabes lo que le está diciendo aquí? Le está diciendo: ¿sabes qué, Job? Mereces más castigo. Mereces más castigo. Le está diciendo: Dios no te ha castigado como lo mereces. Mereces más. Mereces más.
Qué duro, ¿no? Viendo la condición de Job, y todavía le dice Zofar a Job: mereces que te pase esto y mucho más. ¿Han escuchado cristianos así? Cuidado con eso, Pero son ¿qué? Supuestamente amorosos. Supuestamente amorosos. ¿Explico, hermano? Cuando yo leí este texto, o sea, dije, bueno, no les importa la vida de Job realmente. No les importa ni cómo está, no les importa ni sus hijos, no les importa su vida espiritual, no les importa. Porque le está diciendo, mereces más. Dios, hace falta que Dios te castigue más, te discipline más. Está hablando la carne. Tengamos mucho cuidado, hermano, con gozarnos por lo que a otros hermanos le pasan. Eso no es de Dios. Mucho cuidado. Si usted de repente siente medio un gocicillo ahí, porque le pasó algo a un hermano, póngase en ayuno, porque anda chuecón. Pongámonos en ayuno, todos juntos. Versículo 7. Dice, con pregunta: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Hacia dónde vamos la iglesia? Hacia la perfección, hermano. ¿Sí o no? Cuando el Señor venga, amén. Versículo 9. Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Otra versión dice: nunca podrás llegar a conocer los secretos de Dios. Son más altos que los cielos. Son más altos que los cielos. ¿Qué le está diciendo este varón a Job cuando le dice son más altos que los cielos? En esta versión le está diciendo para que conozcas de Dios necesitas crecer espiritualmente. Lo estaban acusando de pecado. Lo estaban acusando de pecado. Amén. Descubrirás los secretos de Dios. Es como si le dijeras: nunca vas a crecer. Porque quiero que sepa, hermano, que hay, ¿cómo se llama? Zofar, ¿verdad? Hay zofares en la iglesia cristiana que piensan que el otro hermano nunca va a crecer. Pero piensan, piensan. Por eso le dice ahí: descubrirás tú los secretos de Dios. Como que dice jamás, nunca. Lo está diciendo de una forma sarcástica. Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Mira lo que le está diciendo. Todo de una forma poética, porque así son las expresiones, pero los da lastime y lastime. Como quien dice: tú nunca vas a poder llegar a conocer los secretos de Dios. Son muy altos. Para que tú conozcas del Señor necesitas crecer mucho, pero pues tú estás escondiendo tu pecado. Mereces más castigo. Ahora, desde el verso 10 y verso 11 le dice que Dios lo tiene así porque en realidad Job es un charlatán. Mira lo que dice el verso 10. Dice: si él pasa y aprisiona y llama a juicio, porque pensaban que Dios lo estaba enjuiciando, ¿verdad? ¿Quién podrá contrarrestarle? ¿Quién, hermano? Nadie. Nosotros sabemos que nadie. Pero está usando la palabra a él. Porque hay muchos que usan la palabra para poder lastimar a otros. Está diciendo una verdad, es cierto. ¿Quién podrá contrarrestar a Dios? Nadie.
Mas sin embargo aquí la palabra aprisionar, porque así dice, ¿verdad? Si él pasa y aprisiona, la palabra aprisionar tiene que ver con meter en la cárcel, con arrestar o meterlo en una prisión. Es decir, le está diciendo a Job, si Dios ha decidido meterte en esta cárcel para enjuiciarte, ¿quién podrá decir que no? ¿Quién podrá decir que no? Cada vez, hermano, lo va lastimando más. Lo va lastimando más. Lo más a mí que me ha sorprendido es cuando le dice, mereces que Dios te dé más, que te castigue más. Sin misericordia. Verso 11. Dice, porque Él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Es decir, como quien dice, Él sabe tu maldad. Verso 12. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Amén. O sea, nada más lo está acusando. Ahora mire bien, hermano. Ahora después de decirle, después este gorrión cantor, este hermano amoroso, ¿verdad? Supuestamente amoroso, este hermano que es muy severo, que es irrazonable, que es muy superficial, que se cree autosuficiente, que es muy brusco, que es el amigo mordisco. ¿Ok? Qué amigo, ¿verdad? Y le ha dicho a Job, Dios no te va a escuchar, mereces que yo responda a tus charlatanerías, eres un charlatán, mereces más castigo, Dios te metió en esta cárcel, Dios sabe tu maldad. Desde el verso 13 hasta el verso 20, este varón, hermano, Sofar, le habla a Job exponiéndole como alguien que no busca a Dios. Porque rápidamente, hermano, hay ocasiones que alguien puede acusar a alguien. Es que tú no buscas a Dios. Es que tú no sabes. Es que tú esto, es que tú lo otro. Y lo empieza a acusar. Como quien dice, hermano, ya lo hundió con sus comentarios y después de querer, como quien dice, ya lo hundió con sus comentarios, ya lo dañó y después le quiere dar un consejo. Ya sacó todo su costalito que trae, dicen así, ¿verdad? Y después de eso, dice, bueno, pues ya te dije todo lo que tenía que decirte, ya saqué todo, ya, las palabras que yo te dije a veces, pues no tuvo control de cómo lo ofendió. Y después de todo lo que le dice, de sacar toda su ira, su falta de discernimiento, después de eso dice, bueno, ahora yo te voy a dar un consejo. Es como si yo llego, hermano, con el hermano William y le empiezo a decir, hermano William, usted es esto, usted es lo otro, y usted es aquí, hermano, y saco toda una ira, y después le digo, ok, hermano, ya, vamos a tomarnos un café. Salvadoreño. ¿Quién trae el pan? ¿Qué clase de amigo es ese, hermano? ¿Qué clase de amigo es ese? No, vételo a tomar allá con Elifaz, conmigo no. Fíjese, eso es lo que está pasando después de ofenderlo, de lastimarlo, de decirle hasta lo que no, hermano. Porque, vuelvo y repito, en la iglesia de Cristo, a mí me ha tocado, cuando era miembro de iglesia, como pastor también, que hay personas que se le hace fácil soltarte una palabra, ofenderte, y después ya pasó. ¿Por qué no mejor antes cuidan eso y no lastiman los corazones? Y eso nos enseña a nosotros a no ser así, hermano. Y cuidar nuestro corazón. Cuidar nuestro corazón. Amén. Entonces, desde el versículo 13 hasta el versículo 20, este varón
Sofar, ¿verdad? Ya le dijo muchas cosas y después ya como que le quiere aconsejar, ¿verdad? Verso 13. Dice, si tú dispusieras tu corazón y extendieras a él sus manos, mire cómo se lo dice, ¿verdad? Ya es una verdad, pero mire cómo se lo está diciendo. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echaras de ti, no consintieras que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, Job. Como que dice, abandona tus pecados. Ahí, tomando cafecito. Pásame una conchita. ¿Café? ¿Cómo se llama el café? ¿Eh? Ese pues. Y olvidarás tu miseria, olvídate de la miseria. Él ya le dio duro, y te acostarás y te acordarás de ella como de aguas que pasaron, la vida te será más clara. Nada más faltó que le dijera, mírame a mí. Tendrás confianza porque hay esperanza. Puro sarcasmo, hermano. Mirarás alrededor y dormirás seguro, te acostarás y no habrá quien te espante. Porque ¿se acuerdan en los temas anteriores que Job tenía sueños feos? Y muchos suplicarán tu favor. Ay, qué hermano tan espiritual es este. Otra versión dice en el versículo, cuando dice el versículo 17, la vida te será más clara. Otra versión dice, tu rostro radiará de luz. Como quien dice, a ti no se te ve Cristo en tu rostro. Pero si tú te pones a orar, si tú te pones a ayunar, se te va a ver a Cristo. ¿Cómo estaba Job, hermano, sufriendo? Sufriendo. Amén. Versículo 18, hoy ya lo leímos, tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. O sea, son muchas palabras que parecen que sí, ¿verdad? Que como que son buenos consejos, pero realmente le está hablando con mucho sarcasmo, porque nos tiene que llamar la atención por qué en el capítulo 1 Dios expone el motivo por qué Job está así. Dios está probando la integridad de Job. No le está pasando eso por un pecado, está probando la integridad de Job. Pero muchas veces como cristianos a veces juzgamos sin saber, señalamos sin saber. Es que el hermano no ora, no busca a Dios y por eso le pasó eso y merece más. Y entendemos que hay muchos tipos de personas dentro del cristianismo, como estos tres amigos. ¿Qué vemos aquí en estos versos, hermano? Vemos que Sofar es muy tosco, severo, como que conoce palabra, pero la está usando para lastimarlo, no tiene misericordia, está tratando muy mal a Job. Muy mal a Job. Se siente con derecho de acusarlo, de llamarle charlatán, de sobajarlo, porque le da a entender es que tú no sabes, tú tienes que hacer esto. Pues ese es el amigo de Job. Ahora, hermano, todo esto nos enseña, vuelvo y repito, creo que lo he repetido varias veces aquí dentro del cristianismo, en el pasado, ahorita y más adelante, hermano, podemos encontrar con cristianos así. Tú tienes que evitar ser como ellos. Tenemos que evitar ser como ellos. Tenemos que pedirle mucho al Señor. Amén. Amén, hermanos. ¿Qué hace Job, hermano? Porque él termina ya, Sofar termina ya, le dijo muchas cosas en 20 versículos. Porque dice el versículo 20,
pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio. Su esperanza será dar su último suspiro. Está diciendo, si no te arrepientes vas a morir en pecado. ¿Qué responde Job a esto? Responde en el capítulo 12, 13 y 14, porque en el capítulo 15 vuelve a aparecer Elifaz. Y dice Elifaz reprende a Job. Vuelve a aparecer el primer amigo, que ya es el cuarto debate. En el capítulo 12 Job proclama el poder y la sabiduría de Dios. En el capítulo 13 Job defiende su integridad. En el capítulo 14 Job discurre o habla sobre la brevedad de la vida. Es decir, en estos capítulos Job empieza, si le responde un poquito a Zofar, le responde un poco. Pero después empieza él a hablar con Dios porque entiende que la necedad de ellos no lo van a llevar a él a edificarlo. Arriba en su Biblia dice en el capítulo 12, Job proclama el poder y la sabiduría de Dios. Job expone en estos 25 textos que tiene este capítulo. Número 1, Job condena el juicio que han formado sobre su carácter. Número 2, contradice mucho de lo que sus amigos han dicho. Y número 3, está de acuerdo con lo que dijo acerca de la sabiduría y el poder de Dios, porque al último ese amigo usa la palabra, pero la está aplicando mal. Miren lo que dice Job, capítulo 12, del 1 al 5. Respondiendo entonces Job diciendo, ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. Como que está usando un poquito de sarcasmo Job, pero para defenderse de ellos. Otra versión dice, ustedes como que lo saben todo, ¿no es cierto? Cuando ustedes se mueran, la sabiduría también se va a morir junto con ustedes, porque no hay nadie sabio como ustedes. Está usando el mismo sarcasmo él, pero no los está atacando, simplemente se está defendiendo. Como que dice, se creen bien sabios ustedes, ¿verdad? Versículo 3. Dice, también yo tengo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? ¿Qué le está diciendo Job, hermano? Le está diciendo, ustedes no son mejores que yo. Ustedes creen que todos lo saben y me tienen a mí por ignorante. Hermano, y nadie es más que nadie, todos somos iguales delante del Señor. Amén. ¿Qué nos enseña esto? Que no menospreciemos a hermanos, porque como que da a entender, hermano, aquí cuando Job les dice en el versículo 3, también tengo yo entendimiento. O sea, está dando a entender Job, ¿ustedes piensan que yo no entiendo? ¿Ustedes me tienen por ignorante? Eso es lo que le está diciendo. ¿Qué nos enseña esto? Que no menospreciemos a hermanos que pensamos nosotros que no saben. Ese hermano, ¿qué va a saber, hermano, de la Biblia? No, mi hermano, no menospreciemos. No menospreciemos. Porque estaban tomando por ignorante a Job. Ese hermano no sabe nada, pero resulta que lo poco que sabe lo practica, más el otro que sabe mucho no practica nada. No practica nada, porque el cristianismo se nos tiene que ver tarde que temprano, hermano. Lo estaban tomando por ignorante. Versículo 4. Yo soy uno. Fíjese lo que le dice. Bueno, versículo 3. Dice, también tengo yo entendimiento como vosotros. No soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Versículo 4. Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él le responde. Con todo el justo y perfecto es escarnecido.
¿Qué les está diciendo Job a sus amigos? Ustedes, mis amigos, en vez de consolarme, vinieron a reírse de mí. Vinieron a burlarse de mí. Se ríen de mí porque piensan que soy ignorante. Se ríen de mí porque yo clamo a Dios y espero una respuesta de Él. Y ustedes se exponen que Dios no me va a contestar hasta que yo declare mi pecado. ¿Qué amigos? ¿Qué quiere un amigo ese? Job eran sus amigos, porque después ora por ellos. Verso 5. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Es decir, lo que le está diciendo Job es: solo vinieron ustedes a burlarse de mí. Ustedes se burlan por mis dificultades que estoy pasando y solo vienen a darme un empujón para que yo siga cayendo. Realmente no les importaba a ellos la vida espiritual de Job. Amén. En el capítulo 13, Job defiende su integridad y expone la mala actitud de sus amigos. Vamos al capítulo 13. Ok. Versículo 1. Dice: aquí todas estas cosas han visto mis ojos. Miren lo que dice: y oído y entendido mis oídos. Miren lo que le está diciendo Job. He aquí todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos. Escuchemos, hermanos. Otra versión dice: he visto, miren que he visto con mis propios ojos y los he escuchado con mis propios oídos y ahora comprendo. ¿Qué les está diciendo? Les está diciendo es que Job se ha dado cuenta que no son tan amigos como él pensaba. Job se ha dado cuenta que no son tan amigos como él pensaba. Dice Job: he aquí que todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos. Está diciendo Job: me he dado cuenta que de verdad ustedes no son tan amigos como yo pensaba. Porque un amigo no viene a hundirte. No viene... ¿Qué dijeron de sus hijos? Ah, tus hijos andaban en pecado y por eso le pasó esto. Es misericordia con Job. Eres un charlatán, usaban palabras. Un amigo no tiene que usar eso. Job decía: ya me di cuenta, ahora comprendo, ya abrí mis ojos. Verso 2. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. Yo no soy menos que vosotros. ¿Cómo lo hacían? Lo hacían menos. Es decir, los amigos con su trato a Job se sentían mejores que Job y creían que tenían derecho a hablarle así. Es lo que le está diciendo él a él. Verso 3. Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Porque ciertamente vosotros sois, ¿qué dice? Fraudadores de mentira. Sois todos vosotros médicos, ¿qué? ¿Sabe qué significa eso en otra versión? Son matasanos. En vez de que me ayuden, vienen a matarme más. Mire lo que le dice. Verso 5. Ojalá callarías por completo. Como dice: ya cállense, por favor. Ya cállense. Otra versión dice: en cuanto ustedes me calumnian con mentiras, son matasanos. Otra versión dice así, no me acuerdo si la lenguaje actual o la traducción viviente. Si tan solo se quedaran callados, eso les haría más sabio a ustedes. Si tan solo guardaran su boca, eso
los haría sabios. Por eso dice el verso 5, ojalá callarías por completo, porque esto fuera sabiduría. De tantas cosas que me han dicho y me han lastimado, yo me he dado cuenta que no son tan amigos como yo pensaba. Cállense, por favor. Si tan solo guardaran un poco de silencio y no me lastimaran tanto, entonces yo entendería que son un poco de sabios. ¿Verdad? Verso 6. Oíd ahora mi razonamiento y está atentos a los argumentos de mis labios. Job le dice, por favor, escúchenme. Nuevamente lo que les ha expuesto en los anteriores capítulos, cómo yo me siento, mis hijos, mi salud, mi matrimonio. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Esto nos enseña a que en ocasiones, antes de hablar, hay que escuchar primero. Antes de ser arrebatados, hay que escuchar primero. Antes de accionar con enojo, hay que escuchar primero. Dice Job en el versículo 6, oíd ahora mis razonamientos y está atento a los argumentos de mis labios. ¿Verdad? Es decir, estos amigos estaban poniendo, como decimos, palabras, fíjese bien, palabras como en la boca, como si Dios lo hubiera dicho. Como si Dios lo hubiera dicho. Todo lo que los amigos de Job dijeron, en otras palabras, están usando, podremos decirlo nosotros, están usando como la palabra para lastimar a Job. Brinquemos al verso 10. Dice, él os reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de personas. Otra versión dice, si en secreto hacen inclinar los testimonios a su favor, ciertamente se meterán en problemas con él. Está hablando de Dios. Dice, estos amigos estaban acomodando la palabra, porque la palabra viene de Dios, ¿verdad? La palabra viene de Dios. Mas sin embargo, la estaban acomodando para lastimar a Job. Y Job le dice, si ustedes están acomodando la palabra, lo estoy parafraseando, es como si él le dijera, ustedes están metiendo problemas con Dios. Con Dios. Verso 11. De cierto, su alteza os habría de espantar y su pavor habría de caer sobre vosotros. Es decir, Job les dice, ¿no les da miedo? ¿No les da pavor que Dios los discipline por usar su palabra para solo sacar su deseo carnal o no sé, algo que traen ustedes? ¿No les da miedo eso? Fíjense lo que les pone Job. Amén. Ese es un temor que tenemos que tener todos los que predicamos la palabra. Porque no es palabra de nosotros, es la palabra de Dios. Ahora en el capítulo 14, Job termina hablando sobre la brevedad de la vida. Es decir, Job está hablando con Dios. Como que Job no quiere hablar con sus amigos y habla con Dios. Ya él se ha dado cuenta quiénes son ellos, o se está dando cuenta quiénes son ellos. Y cómo lo han atacado verbalmente, cómo lo están dañando verbalmente. No han mostrado misericordia. Y Job habla con Dios. Cuando te sientas lastimado, hermano, habla con Dios. Habla con Dios. Dile cómo te sientes. Es importante hablar con Dios. Cuando te sientas dañado, lastimado, cuando estés pasando una prueba, habla con Dios. Yo lo que hace él en el capítulo 14. Después de que habla con Dios, ¿qué dice en el capítulo 15? Arriba en su Biblia.
Elifaz reprende a Job. Es el tema siguiente, que es el cuarto debate. El amigo que se deja llevar por visiones. ¿Qué está haciendo Job, hermano? Job exhorta a sus amigos por tener un alto concepto de sí mismos. Tú te vas a encontrar, hermano, en el cristianismo, hermanos en Cristo que se sienten superiores a los demás. Y ten cuidado. Porque nadie es superior a nadie. El único grande es Cristo. Cuando tú escuches a personas que dicen por mí, cuidado. Es una falta de humildad. Es alguien que busca la gloria de la gente. Es alguien que busca el reconocimiento de la gente. Es alguien que busca que lo vean. Es alguien que no pide ayuda de nadie. Es alguien que se está engrandeciendo a sí mismo. Este tipo de personas son muy peligrosas para tu fe y para mi fe. Porque buscan jactarse, le quieren quitar la gloria a Dios. No hay humildad. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Con Sofar, que te vas a encontrar en la vida cristiana con estos tres tipos de personas. Pero cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Y cuidémonos nosotros de no juzgar tan fácilmente, sin saber. Amén. Seguimos el próximo miércoles, el tema 7. Elifaz reprende a Job con el siguiente cuarto debate. Póngase de pie, hermano.